Somos el grupo I, vamos a hacer la demostración 11 del teorema de Pitágoras. El resultado de esta demostración va a ser que un cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Nosotros partimos de que tenemos una circunferencia de radio C y centro O, y en ella vamos a tomar un radio de esta circunferencia, vamos a elegir un punto, en este caso le llamamos F, y luego vamos a trazar de F hacia la diagonal de la circunferencia la altura, una perpendicular que va a ser la altura de nuestro triángulo FOK. También vamos a utilizar el triángulo GFH, por eso unimos con líneas rojas, como se puede ver en la figura. Y bueno, la idea es demostrar que los triángulos GFO y HFK son semejantes para poder sacar una conclusión sobre la medida de sus lados. Sabemos que, al ser una circunferencia de centro O y radio C, el lado CO Sí. es igual al lado OF. Entonces, el triángulo GOF es isósceles. Entonces, el ángulo GFO va a ser igual al ángulo GO, que le vamos a llamar alfa. Alfa y alfa, ¿bien? Perfecto. Entonces, el ángulo GOF va a ser igual a 180 grados menos 2 alfa por suma de ángulos internos del triángulo EOFG. Bien, lo marco. El ángulo FOH es igual a 2 alfa por suplementario de GOF. Bien, sabemos que por letra FK es altura. Por lo tanto, el ángulo OKF va a ser igual a 90 grados. ¿Bien? Sí. Ahora, por lugar geométrico de Tales, el lugar geométrico de Tales es un caso especial de arco capaz. En este caso, vamos a ver un segmento que es el GH y nuestro arco va a ser el superior, y nuestro ángulo al centro vendría a ser 180. Por lo tanto, el triángulo que se forma, el GFH, es de 90 grados, ya que mide 180 dividido 2. Entonces, sabemos que FGH vale 90 por lugar geométrico de Tales. Entonces sabemos que el ángulo KFH es igual a 90 menos 2 alfa más alfa. Entonces nos queda que vale alfa. Bien. Ahora, el ángulo OFH es igual al ángulo OFK más el ángulo KFH. Entonces, OFH es igual a 90 menos 2 alfa más alfa, que es igual a 90 menos alfa. Como F y OH son radios de la circunferencia, el triángulo FOH es isósceles. Entonces, los ángulos OFH y OHF son iguales. Bueno, habíamos concluido que los ángulos OF y OH eran radios, por lo tanto el triángulo FOH es isósceles, y en conclusión los ángulos OFH y OHF son iguales y miden 90 menos alfa. Por lo tanto, el ángulo GFK es igual al ángulo GFO más OFK. Si querés igual Y habla un eso, poco más rápido, tipo no espere que yo escriba. bueno, y eso es igual a alfa más 90 menos 2 alfa, que es igual a 90 menos alfa.
Entonces, podemos concluir que los triángulos GFK y KFH son semejantes, ya que tienen tres ángulos iguales. Bien, por letras Charging sabemos battery. que la circunferencia es centro O y radio C. Entonces, si prestamos atención, el segmento GO Charging va a ser battery. igual a C por radio. Y eso va a ser Charging igual battery. también al segmento OF, que también es radio de la circunferencia. Entonces, el segmento OH también es radio, también va a ser igual Charging a C. battery. Entonces, el otro chiquito que queda, OK, se le llama B. Entonces, el segmento KH va a estar formado por la suma de OH más OK, segmentos. Entonces, eso va a ser igual, no, a la resta, perdón, Ujú. a la resta, y entonces eso va a ser igual a C menos B. Esos son los lados. Charging El otro lado battery. que nos falta conocer, que ya conocemos también, que es la altura, que es KF, que lo nombramos A. Charging battery. Bien, Perfecto. para que le vaya la Ya. Ahora, por razón de semejanza, podemos decir que el lado FK sobre GK es igual a HK sobre FK. Bien, Ahora hacemos cuentas, multiplicamos por la inversa y nos queda que FK al cuadrado es HK por GK. bien. Ahora sustituyendo los valores tenemos que Charging A battery. cuadrado va a ser igual a C menos B por C más B. Y esto, por binomio conjugado, es C cuadrado menos B cuadrado. Y quedó demostrado. Bueno, acá a la conclusión que llegamos es que A, que podemos ver que es el cateto del triángulo OFK, al cuadrado, o sea, A al cuadrado es igual a C al cuadrado, que es la hipotenusa, menos B al cuadrado, que es el otro cateto. O sea que para obtener el teorema de Pitágoras, lo único que tenemos que hacer es despejar el B cuadrado para el otro lado y obtenemos C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado.